un compromiso o tienen un compromiso de pasarme por correo electrónico institucional el taller que les coloqué para desarrollar, los ejercicios que les coloqué para desarrollar en la clase pasada. Ya publicaron el calendario, el horario de exámenes de los segundos parciales. Nos corresponde la próxima clase. El día 20 de abril corresponde el parcial del segundo corte. El taller que entregarán en el día de hoy tiene un valor de un porcentaje del 30% del valor total de la segunda nota o de la nota del segundo corte. El otro 70% va a estar representado en el examen o el examen que se desarrollará el día 20, la clase que viene. Como de costumbre, daremos una hora de clase y procederemos después a desarrollar el examen. El examen del segundo corte va a ser individual, puesto de que ya hemos venido desarrollando actividades en grupo, en taller y todo. Entonces va a ser individual de todo lo que hemos dado durante todo el semestre hasta lo que cerremos en el día de hoy con la clase del día de hoy. Entonces se preparan, por favor, para que puedan desarrollar o realizar el examen el día martes y lo iniciaremos tipo 7:30, más o menos, 7:30 hasta las 9:30, hasta las 9, que es cuando es el horario de clases que nos corresponde los martes. ¿Listo? ¿Está entendido todo? ¿No hay ningún inconveniente? ¿No hay ninguna duda? ¿No? ¿Nadie me dice Hasta el nada? momento no, profe. ¿Perdón? Hasta el momento no, sobre el parcial no hay Listo. dudas. Perfecto. Entonces, responde una sola persona, como los demás no dicen nada, me imagino que todos están pensando lo mismo. Quien tenga alguna inquietud, una duda, por favor lo manifiesta. Ahora es cuando puede, después ya no va a poder, no voy a poder absorber su inquietud porque pues ya habrá pasado el momento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase y vamos a continuar con el tema que iniciamos la clase pasada. Vamos a hacer un repaso. Creo que de este tema alcanzamos a dar algo, la determinación del impuesto al valor agregado. ¿Cómo se determina el IVA? Ya de esto hemos hablado al inicio del semestre, cuando vimos que se habla del valor agregado, cómo se determina el valor agregado, y se establece que el impuesto se va aplicando precisamente en la misma forma en la que lo dice el nombre del impuesto, al valor agregado, a la transacción económica, ya sea de venta o de prestación de servicios, a ese valor que se le va adicionando en cada una de las cadenas de la venta o de prestación del servicio. A ese valor es el que se le va aplicando el porcentaje correspondiente del IVA. ¿Cómo se obtiene este resultado? Enfrentando impuesto contra impuesto. En la cadena de la realización de la transacción comercial o de prestación de servicio, va básicamente determinándose que, como se trata de una cadena de responsables del impuesto hasta llegar al consumidor final o sujeto pasivo económico, entonces todos esos sujetos pasivos jurídicos que son los responsables del impuesto, los responsables de recaudar el impuesto y entregárselo al Estado, la misma ley y la conformación del formato del formulario de declaración de IVA les permite precisamente hacer esa operación matemática de enfrentar el impuesto que ellos pagan al momento de comprar el bien corporal, mueble y grabado que van a seguir vendiendo. Les permite entonces la ley que enfrenten ese impuesto que pagaron al momento de realizar la compra del bien que van a seguir vendiendo, lo enfrenten con el impuesto que les toca recaudar al momento de hacer la venta. ¿Sí? El impuesto que recaudan al momento de hacer la venta se denomina impuesto generado. Lo enfrentan al impuesto descontable, el que han pagado al momento de comprar el bien para seguir vendiéndolo. Recuerden que
Aquí estamos frente a responsables del impuesto, que es la persona que compra para seguir vendiendo. Es la persona que recibe un servicio para seguir prestando servicios. Y si ese servicio llega hasta el último eslabón de la cadena, que es el consumidor final, o si la venta del bien llega hasta la última cadena del consumidor final, de todas maneras allí le permite la ley a esa persona, a ese responsable, enfrentar el impuesto que recaudó por la transacción económica que realizó frente a los impuestos que pagó como impuestos descontables en la adquisición de bienes o en la prestación de servicios para poder realizar la venta de ese bien ya frente al consumidor final. Dice aquí, el artículo es el artículo 483 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se determina el impuesto para los responsables del régimen común? Sigue diciendo la norma, sigue mencionando la norma de los del régimen común. Esta situación sabemos que a partir de la ley 2010 de 2019 se especificó que desaparece esa clasificación de los regímenes a nivel del impuesto sobre las ventas. Ya no hay una clasificación de régimen común y régimen simplificado, sino que pasan a ser solamente o responsables o no responsables del impuesto, de acuerdo con la denominación o la clasificación que se está estableciendo en el artículo 437 del Estatuto Tributario y su parágrafo tercero. Solamente se habla ahora de responsables o de no responsables. Este artículo 20 de la ley 2019 estableció que cuando estamos frente a los términos de régimen común o régimen simplificado, se entenderán derogados tácitamente y en su reemplazo debería hablarse entonces de responsables o no responsables. Cuando se hable de responsables del régimen común, en la nueva clasificación corresponderían a los responsables. Y cuando se hable de responsables del régimen simplificado, en la nueva clasificación se hablará precisamente de no responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese caso, y atendiendo lo que nos dice el artículo 20 de la ley 2010 de 2019, en el artículo 483 debe entenderse que la denominación de este artículo, la especificación de este artículo es, o este artículo nos habla de la determinación del impuesto para los responsables del mismo. ¿Cómo se determina el impuesto para los responsables del mismo? Nos dice el artículo 483. Que una vez establecida la base gravable, se le aplica la tarifa correspondiente al bien o servicio gravado y el resultado obtenido es el impuesto. Es decir, aquí básicamente es la operación matemática de aplicarle la tarifa correspondiente al bien o servicio, ¿sí?, a la base gravable del bien o servicio, es decir, al valor del bien o servicio, que vendría siendo la base gravable, aplicarle la correspondiente tarifa y el resultado que se obtenga va a ser el valor del impuesto. Si estamos vendiendo un bien corporal mueble de 100.000 pesos y está grabada la tarifa general, entonces a esos 100.000 pesos le aplicamos la tarifa general del 19% y obtenemos el impuesto que son 19.000 pesos. El resultado obtenido aquí es el impuesto. ¿Cómo se determina el impuesto para ese responsable del impuesto que está vendiendo bienes que adquirió para poder seguir vendiéndolo? Ya sea que se lo venda a otro responsable o que se lo venda al consumidor final. Pues sencillamente utiliza el sistema que hemos venido determinando, que es el sistema del valor agregado, que es impuesto contra impuesto. Donde va a quedar grabada es la última parte de la transacción, pero que al final, en la cadena de transacciones comerciales y de prestación de servicios, ya el Estado ha venido recibiendo por parte ese impuesto y que al final pues termina determinándose como tal ese impuesto al enfrentar el impuesto generado, que es lo que el responsable recauda al momento de hacer la venta o prestación del servicio, con el impuesto descontable, que es lo que el responsable ha pagado al momento de hacer la compra del bien corporal mueble que va a vender. Entonces, este artículo 483 nos está estableciendo eso precisamente. Entonces, vamos a colocar un ejemplo sencillo. Una persona natural o una persona jurídica responsable del impuesto que compra un bien para seguirlo vendiendo. Insisto, cuando estamos frente a una persona que compra un bien corporal mueble grabado para venderlo, se convierte en responsable del impuesto. ¿Sí?
se convierte en responsable del impuesto porque está realizando una actividad gravada. Está comprando para seguir vendiéndolo. Su concepto de responsable deriva del hecho de comprar para seguir vendiéndolo. No sería responsable, sino que sería consumidor final cuando compra para consumir el bien como tal. En ese orden de ideas, como no lo va a seguir negociando, no lo va a seguir vendiendo, pues sencillamente él ahí se convierte en el sujeto pasivo económico o consumidor final, obligado a pagar el impuesto sin poder enfrentarlo a ninguna otra situación. En este caso, entonces, cuando está comprando en calidad de responsable, compró el bien por 100.000 pesos y pagó un IVA de 19.000 pesos. Ese IVA que pagó es su impuesto descontable. Decide venderlo por 120.000 pesos a otro responsable que va a seguir vendiéndolo o al consumidor final. Cuando lo vende al consumidor final por 120.000 pesos, le cobra IVA sobre los 120.000 pesos. Sobre los 120.000 pesos, el IVA del 19% son 22.800 pesos. Resulta que entonces él está comprando un bien por 100 y lo está vendiendo por 120. Pagó un IVA de 19.000 pesos y está recaudando un IVA de 22.800 pesos. La ley le permite que de esos 22.800 pesos que está recaudando del consumidor final, descuente el IVA que pagó al momento de comprarlo para seguir vendiéndolo. En este caso, 22.800 descuenta 19 y ahí quiere decir que qué es lo que está obligado a pagarle al Estado. 3.800 pesos, que es la diferencia entre los 22.800 que recaudó menos los 19.000 que pagó al momento de realizar la compra para poder vender ese bien. Al final se está pagando por ese IVA, el Estado está recibiendo por ese IVA 22.800 pesos. No está recibiendo solamente 3.800, está recibiendo 22.800 porque los primeros 19.000 pesos, que fue lo que pagó el responsable al momento de comprarlo para seguirlo vendiendo, lo recibió ya el Estado a través del otro responsable que le vendió en primera instancia al segundo responsable que en su cadena de comercialización terminó vendiéndoselo al consumidor final. El consumidor final termina pagando 22.800 pesos, pero que, repito, en el último eslabón de la cadena, ese responsable que está haciendo la venta por 22.800 solamente le va a entregar al Estado 3.800 porque ya con antelación al momento de presentar su declaración le pagó 19.000 pesos por IVA al otro responsable que ya se lo entregó al Estado. ¿Cómo se determina el impuesto? Como lo hemos dicho, dependiendo del hecho generador, así se va a determinar el impuesto. En la venta y prestación de servicios, la diferencia entre el impuesto generado por las operaciones grabadas y los impuestos descontables legalmente autorizados. Es decir, él va a tener la posibilidad de enfrentar el impuesto que está recaudando, la totalidad de impuestos que está recaudando, descontándole la totalidad de impuestos que pagó al momento de realizar la compra de esos bienes para poder seguirlos vendiendo, tanto en la compra de bienes como en la prestación de servicios. En la importación, por su parte, el impuesto se determina aplicando en cada operación la tarifa del impuesto sobre la base gravable correspondiente. En las importaciones tenemos que los porcentajes de importación van a depender del tipo de bien. Entonces, ¿cómo se determina allí el impuesto? Allí el impuesto inicialmente para pagarlo por la importación, como viene del exterior, sencillamente lo único que hace es mirar cuál es la base, mirar cuál es la tarifa de ese bien en la importación y pagar el valor del impuesto correspondiente. Ese impuesto lo calcula sumando también, además del valor del bien, el valor de los derechos arancelarios o derechos aduaneros que tuviera que pagar por la importación de ese bien. Una vez pagado ese bien, ese impuesto por la importación, al momento de presentar la declaración, va a poder enfrentar todos los impuestos descontables que pagó para poder vender ese bien que importó. Juegos de suerte y azar. La diferencia entre el impuesto generado por las operaciones grabadas y los impuestos descontables legalmente autorizados. Hay que recordar que en la base gravable de los juegos de suerte y azar no va incluido el valor de la apuesta. Es decir, no va incluido el valor de la apuesta, no va incluido el valor del premio si llegara a resultar favorecido con el sorteo que se está realizando o con el juego de suerte al cual está aspirando. El artículo 484, por su parte, nos dice que debemos tener en cuenta la disminución de los impuestos, tanto para los
impuestos generados como para los impuestos descontables. Es lógico, el Estado no puede aspirar a cobrar impuestos sobre ingresos o sobre pagos que han sido rescindidos o devueltos al que lo hizo. Entonces, por su parte, el artículo 484 nos dice que se debe disminuir por deducciones, operaciones anuladas, rescindidas o resueltas cuando se trata de el impuesto generado. El 484 nos dice que del impuesto generado, del impuesto que él cobró, recaudó al momento de hacer la venta, podrá descontar o deducir el impuesto que resulte aplicar al valor de la operación atribuible a bienes recibidos en devolución en el periodo, a la tarifa del impuesto a la que en su momento estuvo sujeta a la respectiva venta o prestación de servicio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Algo que es lógico, algo que es lógico y normal. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que el contribuyente, el responsable del impuesto, podrá descontar o deducir del impuesto que recaudó aquel impuesto que le tocó devolver porque se hubiese resuelto o rescindido o anulado la transacción comercial que dio lugar al impuesto generado. Él hace una venta. Él hace una venta de 3 sillas. Cada silla cuesta 50.000 pesos más IVA. Por cada silla está recaudando, además de los 50.000 pesos del valor de la silla, 9.500 pesos, que es el valor del 19% de los 50.000 pesos. Entonces, vendió 3 sillas, recaudó, además del valor de los 150.000 pesos por cada una de las sillas, la sumatoria de las 3 sillas, recaudó por impuesto 9.500 pesos por cada silla, para un total de 28.500 pesos. Y ese es su impuesto generado, es decir, él recaudó ese impuesto y estaría en la obligación de entregarle al Estado 28.500 pesos como impuesto generado en el contenido de su declaración de IVA. Pero resulta que de esas 3 sillas, a él le devuelven una. De las 3 sillas que él vendió, a él le devuelven una, porque resultó con daños, resultó imperfecta. Le devolvieron una silla y él, ¿qué tiene que hacer? Devolver el valor de la silla. Pero tiene que devolver el valor de la silla junto con el valor del IVA que recaudó por esa silla. Entonces va a devolver los 50.000 pesos del valor de la silla más 9.500 pesos. Lo cual quiere decir que de los 28.500 pesos que recaudó, tiene que devolver, tiene que descontarse de ahí los 9.500 pesos del valor del impuesto generado de esa silla. De los 28.500, resta los 9.500 y queda para un total de 19.000, perdón, serían de los 28.500 descuenta los 9.500 y sí, quedaría básicamente con 19.000 pesos como tal. Correspondiente al valor del impuesto sobre las ventas de las 2 sillas, que es el verdadero recaudo que él está realizando, que es el verdadero ingreso que él está obteniendo, que es el verdadero impuesto que le va a quedar a él, porque no puede devolver solamente los 50.000 pesos y quedarse con el IVA, porque la persona que le pagó por la silla junto con el IVA le va a decir, devuélveme el valor del bien junto con el impuesto. Entonces, para no ser el Estado el que tenga que devolverle a esa persona el impuesto que le ha recaudado el responsable, entonces le traslada al responsable la obligación de devolverle el valor del bien junto con el valor del impuesto. Pero como el Estado no puede ser injusto de obligarlo a pagarle un impuesto que le tocó devolver, entonces reconoce que de los 28.500 que recaudó por la venta de las 3 sillas, descuente de ese impuesto de los 28.500 los 9.500 correspondientes a una de las sillas y quedándole lógicamente como impuesto generado solamente 19.000 pesos, que será lo que le toque entregarle al Estado y que lo enfrentará a los impuestos descontables que él haya pagado también para poder adquirir esas sillas. Entonces, de ese impuesto generado también deberá aplicársele la tarifa
del impuesto a la que en su momento estuvo sujeta la correspondiente operación, siempre y cuando se trate de cambios. Les decía que en los cambios que se han dado de las tarifas del impuesto, si yo compré un bien a una tarifa del 16% en su momento, cuando cambió del 16 al 19, si yo recaudé un impuesto sobre las ventas a una tarifa del 16%, compré 4 sillas a 16, con una tarifa en su momento, cuando era al 16%, compré 4 sillas que eran a 50.000 pesos cada una. Y el impuesto sobre las ventas que pagué al momento de realizar, perdón, aquí son de los generados. Vendí 4 sillas grabadas al 16%, donde el impuesto por cada silla, el impuesto generado por cada silla solo es de 8.000 pesos. De esas 4 sillas que yo vendí por 50.000 pesos cada una, y la vendí y recaudando un IVA al 16%, resulta que cuando cambió la tarifa, a partir del 1 de enero del año siguiente, cuando cambió la tarifa, pues tuve que hacer la devolución de parte de ese IVA, porque me devolvieron una de las sillas y me tocaría devolver el valor del bien junto con el impuesto. A pesar de que cuando yo voy a hacer la devolución de ese dinero, incluye el valor del bien más el impuesto, ya la tarifa es del 19%, no puedo hacer un cálculo de devolución del impuesto generado en devolución al 19%, porque en su momento estuvo grabada fue al 16%. Sería injusto también eso, que yo hubiera recaudado un impuesto del 16% y después, cuando me toque devolver, me tocara devolver al 19%. Sencillamente lo que busca la norma ahí es darle seguridad o certeza económica y jurídica al responsable del impuesto en este tipo de situaciones. Cuando sean devoluciones parciales, como lo estamos haciendo ahora, pues se calculará considerando la proporción del valor de la operación que resulte pertinente. Aquí estamos hablando, se vendieron 4, en el primer ejemplo se vendieron 3 sillas, nos devolvieron 2, hacemos el cálculo en la proporción de una, de la que nos devolvieron. Se hace el cálculo del impuesto generado solamente sobre las 2 y de lo que se va a devolver o rescindir sobre una de las sillas. Si vendí 3 y las 3 sillas completas totales me las devuelven, pues sencillamente allí será realizar la rescisión o anulación de la transacción por completo, aplicándole el IVA correspondiente a todo el valor de la transacción. El 485 por su parte nos trae la otra parte, la contrapartida, y nos habla de los impuestos descontables. Básicamente es la misma situación. ¿Qué son los impuestos descontables? Ya lo estamos diciendo. Los impuestos descontables es el impuesto sobre la venta facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios grabados en el país o desde el exterior. Es el impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. Es el impuesto que se pagó al momento de hacer la suscripción, venta u operación de los juegos de suerte y azar. Aquí el 486 por su parte nos dice que a esos impuestos descontables también le tenemos que tener en cuenta las devoluciones, rescisiones o anulaciones que se hagan de las transacciones que dieron lugar a ello. Y entonces se disminuya ese impuesto descontable en el correspondiente periodo a la tarifa que estuviera vigente cuando se trate de transacciones anuladas, rescindidas o resueltas. Aquí colocamos el ejemplo contrario. Aquí se trata de, dice, el total de los impuestos descontables computables en el periodo se ajustará restando el impuesto correspondiente a los bienes grabados devueltos por el responsable durante el periodo, o el impuesto correspondiente a adquisiciones grabadas que se anulen, rescidan o resuelvan durante el correspondiente periodo. Entonces, básicamente aquí lo que encontramos es la otra contrapartida, como le decíamos. Sencillamente es, realicé una compra de 100 sillas, pagué el impuesto contable por las 10 sillas, cada silla la compré a 50.000 pesos, pagué el impuesto descontable pagué el impuesto que se me convierte en mi impuesto descontable por cada una de las sillas, 9.500 pesos por cada una de las sillas, y de esas 10 sillas que yo compré, por las cuales pagué el impuesto, devuelvo 2. Es justo entonces que yo en mi operación contable registre un descuento de ese impuesto descontable. Yo le solicité al Estado 9.500 pesos por cada silla, y como fueron 10 sillas, le estaba solicitando 95.000 pesos de impuesto descontable.
pero resulta que como me tocó devolver 2, entonces ahí ya me toca ajustar mi cuenta y restarle el valor de los 9.500 pesos por las 2 sillas. En ese caso sería 19.000 pesos y me quedaría realmente mi impuesto descontable en 76.000 pesos. Sería lo que yo tendría derecho de solicitarle al Estado al momento de presentar mi declaración de IVA, descontándome esos 19.000 pesos y teniendo que afrontar solamente sobre 76.000 pesos los impuestos descontables de todas las demás sillas, enfrentándolo a el impuesto generado por la venta de esas sillas. No sé si está claro el tema. Me dicen si está claro el tema, por favor, o si tienen alguna pregunta. Claro, profesor. ¿Listo? Bueno. Eso se llama los ajustes, tanto de los impuestos descontables como de los impuestos generados. Los responsables del impuesto tienen una serie de obligaciones, entre ellas para contextualizar de manera matemática esto que estamos hablando de los ajustes a los impuestos generados, de los impuestos descontables, tenemos por su parte la obligación que tiene el responsable del impuesto de llevar un registro auxiliar y una cuenta corriente denominada impuesto a las ventas por pagar. Es una cuenta, cuando se habla de cuenta corriente, no es una cuenta que él va a abrir en un banco. Es una cuenta que debe llevar en sus libros de contabilidad, en su contabilidad, y valga la redundancia, donde él, a través de esa cuenta, va a determinar el impuesto correspondiente que le toque pagar o el impuesto que le quede como saldo a favor durante el correspondiente periodo gravable. ¿Haciendo de qué manera? Las operaciones matemáticas que dijimos ahorita, donde va a tener su impuesto generado y donde le van a permitir descontar de ese impuesto generado el impuesto que le toque devolver por las ventas que haya hecho y que le estén resolviendo, rescindiendo o anulando. O el impuesto descontable que hubiera solicitado, descontándole el impuesto que a él le van a devolver por las compras que él hizo y que también le van a devolver los bienes que él va a devolver los bienes que compró. Al momento de él devolver los bienes que compra, le van a devolver el dinero del bien junto con el valor del impuesto. Y él va a tener la obligación de registrar contablemente descontar el IVA que pagó en esa transacción que le están devolviendo. Este está consagrado en el artículo 509 del Estatuto Tributario. Dice, obligación de llevar registro auxiliar y cuenta corriente denominada impuesto a las ventas por pagar. ¿Por qué se le denomina así a esa cuenta? Porque a través de esa cuenta el responsable determina el valor del impuesto que le toca entregarle al Estado por ese correspondiente periodo gravable. Una vez hechas las operaciones matemáticas de restar los impuestos descontables a los impuestos generados, debidamente ajustados cada uno de ellos. ¿Quiénes están en la obligación de llevar esta cuenta auxiliar y cuenta corriente denominada impuesto a las ventas por pagar? Los responsables del IVA. Todos los responsables del IVA tienen la obligación de llevar esta cuenta, porque a través de ella, repito, es donde ellos determinan el valor del impuesto que tienen que pagar en el correspondiente periodo o el valor del impuesto que lo hubiera generado como saldo a favor en el correspondiente periodo, si es que le genera el saldo a favor. Aquí en este caso entonces tenemos que nos dice que tienen la obligación de llevar un registro auxiliar de ventas y compras. Registro auxiliar de ventas y compras. Denominado cuenta mayor o de balance, perdón, a través de una cuenta mayor o de balance cuya denominación o nombre de esa cuenta es impuesto a las ventas por pagar. Como todo tipo de cuenta, esto enfrenta dos partes. Una parte del debe o débito y otra parte del haber o crédito. Debe o débito o haber o crédito se mira frente al Estado. Este debe o débito no es frente al contribuyente, frente al responsable, frente al que lleva la cuenta. Es frente al Estado. ¿Qué es para el Estado? ¿Qué significa para el Estado esa parte que se está manejando en el debe o débito o en el haber o crédito? En el debe o débito, ¿qué va a colocarse?
el valor de los impuestos descontables a que se refiere el artículo 485, generados en la importación o en la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, o en la generación de los juegos de suerte o azar. Ojo, el valor de los impuestos descontables. Fíjense ustedes, este debe o débito es un débito para el Estado. El Estado allí le está reconociendo al responsable un valor del impuesto que él pagó al momento de hacer la compra para poder seguir realizando la venta. O de los impuestos que él pagó recibiendo servicios para poder prestar el servicio como tal. En esa misma parte del debe o débito, que es a favor del contribuyente y en contra del Estado, iría el valor de los ajustes, pero son los ajustes que se le están haciendo al impuesto generado, a que se refieren los literales A y B del artículo 484, siempre y cuando tales valores hubieran sido registrados previamente en el haber. ¿Qué nos dice este literal B del artículo 509? ¿Cómo se explica? Que aquí en el debe o débito, que es impuesto descontable, que es a favor del responsable, también se tendrían que registrar aquellos ajustes que le hicieron al impuesto generado. Lo que yo les decía, los ajustes al impuesto generado fue, él realizó una venta, recaudó un impuesto, ¿sí? Recauda el impuesto, se lo tiene que declarar al Estado como recaudado, mucho más si la transacción se anula en periodos grabables posteriores. Lo declara como impuesto recaudado y generado y a favor del Estado, pero como cuando le devuelven el bien que él vendió, tiene que devolver el valor con el impuesto, entonces una forma de recuperar ese impuesto generado que ya él le pagó al Estado, pero que a su vez también se lo devolvió al responsable que se lo vendió a él, que se lo compró a él, entonces allí lo está pagando doble. Se lo pagó al Estado a través de su declaración y además de eso le tocó devolvérselo al responsable al que él le había hecho la venta. Para recuperarlo, entonces el Estado le dice, ¿sabe qué? Yo ese impuesto que tú me pagaste, pero que a su vez también se lo tuviste que devolver a la persona que te compró los bienes, yo te lo voy a reconocer como un impuesto descontable. Inclúyemelo, no como impuesto generado, sino como impuesto descontable en tu cuenta de IVA por pagar. Para que pueda hacer esto, para que pueda incluirlo en el debe o débito del impuesto a las ventas por pagar, debió haberlo registrado previamente como impuesto generado. Es decir, cuando hizo la venta, en su transacción económica, en su cuenta en el registro de la cuenta mayor del impuesto a la venta por pagar, lo colocó en el crédito, en el haber o crédito, reconociéndoselo como pago para el Estado. Ya previamente lo tiene reconocido de esa manera, entonces la forma de recuperar ese dinero que él lo recaudó y se lo entregó al Estado, pero que a su vez también se lo está entregando al responsable que le hizo la compra a él, para poder recuperarlo, sin que sea el Estado el que se lo tuviera que devolver, lo recupera restándoselo al Estado de los impuestos generados que vaya, o de los impuestos que haya generado en el correspondiente periodo. En el haber o crédito, el haber o crédito es una partida que va a favor del Estado. En el haber o crédito va el valor del impuesto generado por las operaciones grabadas. Es decir, lo que el responsable está recaudando al momento de hacer sus transacciones económicas, ¿sí? De ventas. Aquí es donde precisamente cuando la norma acá nos está diciendo que en el debe o débito tiene que colocar los impuestos, los ajustes al impuesto generado que hubiera registrado previamente como tal, aquí entonces sucedió eso. Él aquí hizo una venta o hace la venta y esa venta está recaudando un impuesto y le obliga al Estado a colocar en esa partida de la cuenta impuesto a las ventas por pagar, le obliga a colocar el IVA que recaudó y se lo reconoce de esa manera al Estado. Pero también aquí en el haber o crédito debe colocar también el ajuste el valor de los ajustes a los impuestos descontables a que se refieren los literales A y B del artículo 486. Aquí es lo contrario. Aquí se toma como impuesto generado el impuesto que él recauda al momento de hacer las ventas. Pero también se deberá tomar como impuesto generado ese impuesto que él
pagó al momento de hacer las compras de esos bienes y que registró en el debe o débito previamente, pero que después anularon la transacción y él devuelve el bien que compró y a él le devuelven la plata el valor del bien más el valor del IVA que le cobraron en el momento de hacer esa compra, en el momento en el que él hizo esa compra. Entonces aquí, lógicamente, el Estado está diciendo, tú hiciste una compra, pagaste el valor del bien con el valor del impuesto, me lo reconociste como impuesto descontable, me lo registraste como impuesto descontable, yo te lo reconocí como impuesto descontable, permití que lo descontaras de otros impuestos, de los impuestos que recaudaste al momento de hacer otras ventas de otros bienes, pero como tú estás devolviendo el bien y te están devolviendo el valor del bien con el valor del impuesto, entonces tú sencillamente aquí lo que tienes que hacer es tomar ese impuesto que me colocaste como descontable en su momento, trasladármelo para acá como impuesto generado. Como impuesto generado. Coloquemos un ejemplo. Una persona natural responsable del IVA realiza las siguientes transacciones comerciales en un bimestre. Tienen a la mano, por favor, el formulario 300. Voy a llamar por lista y voy a preguntar. Una persona natural responsable del IVA realiza las siguientes transacciones comerciales en un bimestre. Compra mercancías producidas para la venta por valor de 8.500.000 pesos. Compra mercancía para la venta por valor de 8.500.000 pesos. Esa mercancía es grabada con el impuesto sobre las ventas. Por eso es que él adquiere su condición de responsable, porque él está comprando para seguir vendiendo y está comprando bienes grabados con el impuesto sobre las ventas. Vamos a llamar a Astrid Cantillo. Astrid. ¿No está Astrid? Llamemos a Angie. Angie Espinosa. ¿Está en clase? Recuerden que las personas a las que yo llamo para participar, así no, si no están en clase, es como si no hubieran participado positivamente. Les afecta la nota del corte en el que yo esté llamándolos para hacerle alguna pregunta y no contesten. Forma de recuperarse, en las próximas clases tienen la posibilidad de intervenir y de recuperarse de esa intervención negativa. ¿Listo? Angie Espinosa, aquí les voy a dar la oportunidad a algunos que tienen participación negativa del primer corte y que no se las desconté en la nota del primer corte, que ahora sí la voy a hacer efectiva. Angie Espinosa, tampoco está, es lo mismo como si no hubiera contestado, sigue con su nota negativa allí. Ángel Benavides, Ángel Benavides, tampoco está, bueno. Stephanie Martínez. Estoy, profe. Stephanie, vamos a ir desarrollando este ejercicio. Necesito que tengas a la mano el formulario 300. Los demás estudiantes también atentos porque en cualquier momento puedo llamar a otro para que siga el ejercicio. Vamos a desarrollar este ejercicio tratando de ubicar tanto en la cuenta correspondiente, en la cuenta de impuestos a las ventas por pagar, como en los formularios, trasladando estos valores a los formularios. Este ejercicio dice que la persona natural responsable del IVA en un bimestre realiza las siguientes transacciones comerciales. Compra mercancía producida para la venta por valor de 8.500.000. Te pregunto, si es una compra que está realizando, ¿qué tipo de impuesto está produciendo? ¿Impuesto generado
o impuesto descontable? Para eso está haciendo la compra. Si es una compra, impuesto descontable, profe. Impuesto descontable. ¿Cuánto sería el valor del impuesto descontable que él estaría pagando aquí si está grabado la tarifa general? 8.500.000. Sería 1.615.000 pesos. 1.615.000 pesos. ¿Listo? Ese sería el valor del impuesto sobre las ventas que él estaría pagando y que se le constituye en impuesto descontable, ¿cierto? Ahora, Sí, señor. te pregunto, este valor de 8.500.000, que es el valor de la compra que él está haciendo, ¿en cuál renglón de la declaración de IVA iría? Si este fuera el valor total de lo que él compró durante el correspondiente periodo, ¿dónde iría? ¿En cuál renglón iría? Un segundo que el Excel está pegado. Ya ve porque yo les dije que tienen que tener los Es que lo tengo formatos aquí, impresos para que no perdamos tiempo. Tanto el estatuto como los formatos impresos. Renglón 51. Renglón 51. ¿Qué dice el renglón 51? ¿Qué dice el renglón 51? El renglón 51. Espérame, profe, que se pegó. Ajá, si dijiste que es 51 fue porque ya lo habías determinado. De bienes grabados por tarifa general. No es que la información que te dieron no fue suficiente, no fue completa. ¿Qué dice el renglón 51? Perdón, ¿qué dice el renglón 51? De nacionales dice, de bienes grabados a la tarifa general. Perdón, repite de nuevo que no te entendí bien. De bienes grabados a la tarifa general. Está en compras nacionales e exportaciones, el renglón 51. Ojo con la pregunta. ¿Qué dice el renglón 51? Dice, de bienes grabados a la tarifa general. ¿Estás segura que eso dice el renglón 51? ¿Qué dice el renglón 51? De bienes grabados a la tarifa general. El renglón 51 te dice, el renglón 51 dice compras nacionales de bienes grabados a la tarifa general. Eso dice el renglón 51. El renglón 51 está compuesto por un título general que dice compras, donde estamos teniendo en cuenta. Luego nacionales y luego de bienes grabados a la tarifa general. Entonces, compras nacionales de bienes grabados a la tarifa general. Ahí irían los 8.500.000 pesos. Perfecto. Listo, dijimos, profe. ¿A cuánto equivale el IVA? 1.615.000, profe. 1.615.000 pesos. Te pregunto, ¿me dijiste qué tipo de impuesto es para el que está comprando? Es un IVA descontable para el que está comprando. ¿En cuál renglón iría? Sería el renglón 72. ¿Qué dice el renglón 72? A ver, espérenme, que eso lo vimos. ¿Qué dice el renglón 72? Ya le digo, profe, espérenme. Si tienes el formulario ahí a la mano, es sencillo. Profe, que está pegado y no lo tengo. ¿Por qué se enfrentan a esa situación? Porque les estoy diciendo, es impreso en papel. Dice, liquidación privada, impuesto descontable por compras de bienes grabados a la tarifa del 5%, renglón 71. ¿Perdón? Liquidación privada, impuesto descontable por compras de bienes grabados a la tarifa del 5%. Anda, ¿Pero profe, por qué la tarifa el 71, el 72. Impuesto descontable por compras de bienes grabados a la tarifa general. Ajá, estamos hablando de que está grabada la tarifa general y me vas a salir con que son a la tarifa del 5%. Cuando le calculamos el impuesto no se lo calculamos por el 5%. Esto va en el renglón 72. ¿Listo? Ahora, ese mismo responsable presenta devoluciones por compras, es decir, él hizo compras que le tocó devolver. Esas compras que él hizo las registró previamente como compras.
Va a devolver parte de Ahora las tiene compras que que él hacer una realizó. devolución. Registra compras por valor de 2 millones de pesos. ¿En cuál renglón iría? En devoluciones. ¿En cuál renglón iría? Devoluciones en compras anuladas. Renglón 56. Léelo, por favor. ¿Devoluciones qué? Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo. Renglón 56. formulario 300. Okay. ¿Cuánto es el IVA? ¿A cuánto corresponde el IVA? ¿A cuánto corresponde el IVA de esas devoluciones en compra? Fueron 2 millones de pesos cerrados. De 342,000 pesos, profe. ¿En cuál renglón iría? En el renglón, ya le digo. El renglón 66. 380.000 pesos, renglón 66. 342,000, profe. ¿Cómo así que 342.000? ¿Qué cuenta está sacando? Las del IVA, no. Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el IVA allí? De los 2 millones, ¿cuánto es? 380. Ajá. 380. Ajá. IVA recuperado en devolución en compras anuladas. Renglón 66. renglón 66. ¿Listo? Ya llevamos la primera parte del ejercicio. Pasamos ahora venta de Listo, profe. mercancías. ¿Terminó Venta de... conmigo? No, seguimos contigo. Bueno, sí, vamos a cambiar. Vamos a Sí, cambiar para para que darle le dé la participación. oportunidad a otro compañero. Sí, sí, tan generosa tú, ¿no? Algo que Profe, el es compañero... que hay varios que le falta nota. Ah, claro, sí. No te preocupes, ya te entendí. ¿Tu Ok, nombre es? gracias. Stephanie Ah, Martínez. Stephanie Martínez. Bueno, te quito la participación negativa que tenías en el primer corte y que no te la Que yo había no lo y yo no compuesto. escuché, profe, cuando me llamó esa vez. Debe ser porque no estabas en clase todavía en el momento y No, ahí te quedó. es que es el internet. A veces mi internet se entrecorta. Listo, Entonces, a ver, mire que la vez pasada me escuchó entrecortado. listo. Bueno, Ángel gracias. Benavides, listo. Ángel Benavides, no está en clase todavía. Angie Espinosa, no está en clase todavía. Cristian Padilla, no está en clase todavía. Osorio Mileidis Payares, no está en clase todavía. Sí, profe. Ah, bueno, Mileidis. Seguimos con el ejercicio que estamos desarrollando, Mileidis. Aquí vamos a ver lo siguiente. La otra parte de la otra cara de la moneda. Esa misma persona natural realiza venta de mercancías por valor de 4.300.000. ¿Dónde iría registrado en el formulario 300 estos 4.300.000? Los cuatro, momentico, venta. Esos 4.300.000 $4,300,000. que son para él. Que son para él. Son un ingreso, profe. Un ingreso. ¿Qué renglón iría? No veo la letra.
¿No ves la letra? ¿Cómo así que no ves la letra? ¿En De cuál acá renglón del iría? formulario. ¿En cuál renglón iría? Si tuvieran unos formularios impresos, no perderíamos tanto tiempo de la clase. Aquí estamos perdiendo tiempo de la clase y el tiempo de ustedes. Estamos En el dejando de desarrollar 28, temas. profe. Ajá, estamos dejando de desarrollar temas porque ustedes están con la tecnología, pegados a la tecnología, cuando eso en este caso nos está atrasando. Renglón 28, ¿qué dice el renglón 28? Por operaciones grabadas a la tarifa general. ¿Qué dice el renglón 28? ¿Qué dice el renglón 28? Dice por ¿Qué dice? operaciones grabadas a ¿Qué la dice el tarifa. renglón 28? ¿Qué dice el renglón 28 completo? El renglón 28 está en un capítulo o en un cuadro donde te está hablando de qué? De los ingresos, diferentes tipos de Sí, ingresos. Entonces el renglón 28 te dice ingresos por operaciones grabadas a la tarifa general. Eso, todo eso te lo dice el renglón 28. ¿Listo? Bueno. sí. ¿Cuánto es el valor del IVA? De momento. 4.000. ¿Y a qué tipo de IVA corresponde en ese caso? 810, 817.000. Iba Ajá. ¿Y a qué generado, tipo profe. de IVA generado? Porque es el recaudado por la venta que él está haciendo. ¿Cierto? ¿En qué Sí. renglón iría? ¿En cuál renglón iría? Iba generado. En el 57, 59, perdón, que ¿Qué dice el dice, renglón 59? el impuesto generado a la ¿Qué tarifa dice el general. renglón 59? ¿Qué dice el renglón 59? Liquidación privada. Liquidación Ajá, privada al impuesto generado a la tarifa general. ajá. Ahora sí estamos hablando, estamos entendiéndonos. Formulario 50, 817.000 pesos, formulario 300, renglón 59. Sí. En esa misma transacción, a él le realizan devoluciones en ventas, ¿sí? De esas ventas que él realizó, le realizan algunas devoluciones, dinero en esa devolución. De los 4.300.000 que de la venta que él había realizado, se devolvieron 1.800.000. ¿Dónde iría ese valor? De ese valor que él está recibiendo. En el renglón 48, ¿Qué que dice? dice ingresos de devoluciones de ventas anuladas, ¿Renglón qué? recibidas, 42. 42. Sí, Ajá, ¿qué dice? que dice ingresos de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Rescindidas o resueltas. Rescindidas o resueltas. En el renglón 42. Fíjense ustedes, está en el capítulo de ingresos. ¿Por qué está en el capítulo de ingresos? Porque fueron unos ingresos que él recibió. Pero eso fueron, de ese total de ingresos brutos que él recibió, que se le totalizaron en el renglón 41, el Estado le permite descontar esto que a él le tocó devolver, el dinero que a él le tocó devolver porque le devolvieron las mercancías que él vendió. Entonces es justo para llegar a los impuestos netos, perdón, a los ingresos netos, que es descontando del total de ingresos brutos que él recibió, de los 4.300.000 que él recibió, debe descontar el 1.800.000, que es lo que a él, al devolverle la mercancía, a él le toca devolver ese dinero. Y la resta entre, de los 4.300.000, de los 4.300.000 menos el 1.800.000 corresponde el total de ingresos netos recibidos durante el correspondiente periodo. ¿Cuánto es el IVA que le corresponde ahí a ese valor? De momento. 342.000. 342.000. ¿A qué renglón iría? ¿O a cuál renglón iría? Al 79, ¿Qué que dice el dice 79?
liquidación privada, no veo. Liquidación privada de impuesto descontable, IVA resultante por devoluciones de ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Fíjense ustedes una particularidad. En la parte del cuadrito del capítulo del formulario 300, estamos hablando de los impuestos descontables. ¿Cuáles son los impuestos descontables? Lo que él paga al momento de hacer la compra. Y aquí no se trata de un impuesto que él pagó al momento de hacer una compra. Se trata de un impuesto que él recaudó al momento de hacer la venta, pero que se le convierte en un impuesto descontable, como si él lo pagara. ¿Por qué? Porque cuando él hizo la venta, recaudó el impuesto, se lo declaró al Estado como impuesto recaudado, pero al momento de devolverle la mercancía que él vendió, él tiene que devolver el dinero. Entonces la forma de recuperarlo es de esa manera. El Estado se lo reconoce como impuesto descontable. Si él previamente lo había registrado, lógicamente, como impuesto generado en su declaración tributaria de ese correspondiente periodo. ¿Cuánto es el valor? Bueno, dijimos que son 342 y que iría en el renglón 79. 79. Listo. Entonces, tenemos que Payaris Milady, también te quito la participación negativa que tenías allí. Ok, profe, gracias. Listo. Cristian Padilla. Cristian Padilla, ¿está en clases? ¿No? Bueno, seguimos buscando estudiantes que tengan participación negativa acá, para que no les afecte su nota del segundo corte. Listo. Se acabaron las participaciones negativas, entonces comenzamos a llamar independientemente que tenga uno. Arrancamos con Jorge Vaquero. Jorge, ¿estás en clase? Sí, señor. Listo, Jorge. Seguimos con el ejercicio que estamos desarrollando. Vamos a trasladar a la cuenta impuesto a las ventas por pagar los valores del ejercicio que estamos desarrollando. En el debe o débito, recordemos, ¿qué va en el debe o débito? El valor de los impuestos descontables. En esta transacción que estamos desarrollando, el valor del impuesto descontable, bueno, acá sí lo vamos a seguir, como no estamos viendo la otra parte del ejercicio que hicimos, entonces vamos a trasladarlo acá de manera inmediata. El valor de los impuestos descontables irían en el debe o débito. En el ejercicio que estamos desarrollando, recordemos que el impuesto descontable, el primer impuesto descontable fue de 1.615.000 y que habíamos trasladado al renglón 72 de la declaración de IVA. Y también nos dice que aquí en esta parte de la cuenta impuesto a las ventas por pagar, debemos colocar el valor de los ajustes al impuesto generado, es decir, de los ajustes que hicieron en las devoluciones por ventas que le hicieron, que son los 342.000 pesos, y que correspondió al renglón 79 de la declaración de IVA. En el haber o crédito va el valor del impuesto generado, en este caso 817.000 pesos, que teníamos en el renglón 59, y a su vez allí va a ir el valor de los ajustes del impuesto descontable, es decir, de las devoluciones en compras que él hubiera hecho. En este caso, los 380.000 pesos, y que correspondió al renglón 66 de la declaración. Fíjense ustedes que ya aquí estamos hablando es del valor del impuesto. Ya no nos interesa el valor de la base, ni de la compra, ni de la venta. No nos interesa cuánto fue el ingreso que él tuvo por la venta, ni cuánto fue el ingreso, el costo o el impuesto, o el valor del costo que él asumió al momento de hacer la compra para poder seguir vendiendo el bien. Nos interesa manejar es el impuesto que es generado o el impuesto descontable y los ajustes a cada uno de estos impuestos. Este es el resultado final, donde tenemos la sumatoria del debe o débito
y la sumatoria del haber o crédito. Ojo, Jorge, mira tú, la sumatoria en el debe o débito, donde están los impuestos descontables más los ajustes al impuesto generado, nos da un total de 1.957.000 pesos. Lo enfrentamos con los impuestos generados y los ajustes a los impuestos generados. En este caso son los 817.000 pesos más los 380.000 pesos. Nos da un total de, en el haber o crédito, de 1.197.000 pesos. Te pregunto, Jorge, ¿cuál es el resultado final de esta operación matemática? Es decir, por este periodo gravable, ¿qué le va a generar en su declaración a este responsable del impuesto sobre las ventas? ¿Qué se le generaría el resultado sería de naturaleza débito o de naturaleza crédito? De naturaleza débito. ¿Esto es a favor de él o a favor del Estado? ¿Cómo sería? ¿A favor de él o a favor del Estado? Yo digo que a favor del profe. A favor del... Ojo, la denominación de débito o de crédito va frente al Estado. Si estuviera en el lado de crédito, el haber o crédito es crédito a favor del Estado. Eso sería lo que él le tocaría pagarle al Estado. En este caso es débito, que es en contra del Estado y a favor de él. Se le generó, él recaudó impuestos por valor de ¿cuánto? De 1.197.000. El recaudo lo hizo tanto por ventas que hizo como por devoluciones en compras que él había realizado. Ojo, impuesto generado, las ventas que él hizo. Los ajustes a ese impuesto generado son las devoluciones en las compras que él hizo. Él había hecho compra, pagó un impuesto por eso y luego él devolvió parte de esa compra que hizo y a él le toca entonces determinarlo como impuesto generado. Allí generó un total de 1.197.000 y está enfrentando a ese valor de 1.197.000 el impuesto descontable, lo que él pagó en el momento de hacer las compras, así como también los ajustes a las devoluciones en las ventas que él hizo. Eso es 1.957.000. ¿Cuál es el resultado final de esto, Jorge? Matemáticamente, ¿cuánto da? Jorge, ¿me estás escuchando? 760.000, profe. 760.000, ¿qué? ¿De qué naturaleza? Matemáticamente hablando. De naturaleza débito. De naturaleza débito. ¿Es positivo o negativo? El resultado sería allí. Positivo en contra del Estado. En contra del Estado es negativo para el Estado. ¿Sí? 760.000 pesos negativo para el Estado. Lo que pasa es que en el contenido de declaraciones tributarias no se pueden colocar valores con signos negativos, ni en rojo, ni entre paréntesis. Lo que le da la naturaleza de negativo o positivo es el renglón o el tipo de impuesto de que se trate. Cuando es en contra del Estado, entonces es impuesto descontable, porque es a favor del contribuyente, del responsable. Cuando es a favor del Estado, es impuesto generado, porque es el que va en contra del responsable del impuesto. Aquí tendríamos 760.000 pesos que van en la naturaleza débito. En el formulario 300 tendríamos lo siguiente. Aquí hay una joven que se está excusando por no poder asistir a clases porque tiene problemas de salud. Esto está teso. Jóvenes, cuídense por favor porque esto está bien delicado. Hay mucha gente afectada con la cuestión del virus y no solo, ya ahora el problema es que no solo son jóvenes, no solo son los de la tercera edad, sino que también son jóvenes y hasta niños. Cuídense mucho porque esto está, y de esa manera se cuidan ustedes y ayudan a cuidar a los demás también.
nos ayudan a cuidar a los demás, o nos ayudamos a cuidar entre todos. Jorge, entonces tenemos el formulario 300. Sí, señor. En el formulario 300 que estamos manejando, manejaríamos lo siguiente. Total del impuesto generado por operaciones grabadas, que es la sumatoria del renglón 67. La sumatoria de los. Allí iría en el renglón 67 el valor total de los impuestos generados por operaciones grabadas. Luego tenemos el impuesto facturado. Impuesto pagado o facturado, 1.957.000 en el renglón 77. Luego el total de impuestos descontables, 1.957.000 en el renglón 81. La operación matemática entre el renglón 67 y el renglón 77, que son los totales de impuestos generados con el impuesto descontable, o con el renglón 81, que son el total de impuestos descontables, fíjense, el renglón, la sumatoria como tal del renglón 77 se totalizan en el renglón 81. Allí, ese renglón, fíjense ustedes, esa partecita que son de los renglones 78, 79 y 80, van a estar afectados por varias cosas. IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes. IVA resultante en devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Y los ajustes a los impuestos descontables, pérdidas por hurto o castigo de inventario. Renglones 77, 78, 79 y 80. Eso van a afectar y allí se va a totalizar en el renglón 81 el total de los impuestos descontables. La operación matemática entre el renglón 67, impuestos generados, con el renglón 81, nos tiene que arrojar un resultado, ya sea en el renglón 82 o en el renglón 83. Jorge, ¿qué nos dice el renglón 82? Jorge, ¿qué nos dice el renglón 82? Liquidación privada, saldo a pagar por el periodo fiscal, 67 menos 81, saldo a favor del periodo fiscal. ¿Cuál sería el resultado final de esta operación matemática? ¿En el renglón 82 o en el renglón 83? En el renglón 83. ¿Saldo qué? Saldo a favor del periodo fiscal. Listo, saldo a favor del periodo fiscal. Iría en el renglón 83. ¿Cuánto iría allí? ¿Cuánto iría? 760.000. Los 760.000. Yo les dije, 760.000 son negativos, porque allí estamos enfrentando el impuesto generado que fue menor que el impuesto descontable que él pagó. Pero con las declaraciones tributarias no pueden ir valores en negativo, entonces se le da la connotación o la naturaleza jurídica desde este punto de vista. Dice, total saldo a pagar por el periodo fiscal. Como este es un formulario que está dirigido a recaudos para el Estado, entonces aquí si la operación matemática da positivo, sería un saldo a pagar por el correspondiente periodo fiscal. Eso sería lo que él le tendría que pagar al Estado. En este caso nos está dando un saldo negativo para el Estado a favor del responsable. Para no colocar un negativo, sencillamente, entonces esta operación matemática nos tiene que arrojar uno de los dos. No nos puede arrojar los dos al mismo tiempo, por lo menos con valores diferentes de cero. O nos da los dos 0, 0 cuando se equiparan impuestos descontables con impuestos generados. Si hay un impuesto generado de 20 millones de pesos y un impuesto descontable de 20 millones de pesos, nos va a dar 0 de impuestos de saldo a pagar por el periodo fiscal y 0 de saldo a favor por el periodo fiscal. De no ser así, nos tiene que dar o un resultado positivo o un saldo a pagar por el periodo fiscal positivo para el Estado, o un resultado negativo por el Estado, saldo a favor por el periodo fiscal. En este caso, repito, nos está dando un resultado negativo para el Estado, positivo para el contribuyente, saldo a favor del periodo fiscal.
Ojo, este resultado, ya sea del renglón 82 o del renglón 83, es un resultado parcial. ¿Por qué es un resultado parcial? Porque va a estar afectado por el resto de renglones que siguen. El resto de renglones que siguen van a afectar a este resultado, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, que son 760.000 pesos a favor del responsable, ese valor o se puede disminuir o se puede aumentar. ¿Sí? ¿Qué lo va a aumentar? El renglón que sigue, el renglón 84, saldo a favor del periodo fiscal anterior. Cuando se habla de saldo a favor del periodo fiscal anterior, estamos diciendo que en el periodo anterior, ese responsable del impuesto sobre las ventas también obtuvo un saldo a favor. Y que ahora, cuando está presentando su declaración del periodo siguiente, tiene el derecho de arrastrar ese saldo a favor que le dio en el periodo anterior acá a este periodo. Que sumado con el saldo a favor que le está dando de este periodo va a aumentar. Lo mismo que el renglón 85, retenciones por IVA que le practicaron. ¿Qué son las retenciones de la fuente? En cualquier tipo de impuesto. Pago anticipado del impuesto. Si a él en el correspondiente periodo, al momento de hacer las ventas, las hizo a un gran contribuyente y este gran contribuyente le practicó retención en la fuente por IVA, quiere decir que del saldo a pagar que lo hubiera generado en el correspondiente periodo, podía descontar estas que ya las había pagado de manera anticipada. O como en este caso que le está generando un saldo a favor, lo que va a hacer es que se va a aumentar ese saldo a favor, porque él pagó de manera anticipada un impuesto que no se le está generando en este periodo. Él en este periodo no se le generó saldo a pagar, se le generó un saldo a favor. Luego entonces esa retención en la fuente, si se la practicaran, se constituye en un aumento. Vamos a suponer que él en este periodo gravable está arrastrando un saldo a favor del periodo anterior de 1 millón de pesos y le practicaron retención en la fuente de 500.000 pesos. Entonces, ¿qué tendría que sumar? Todos estos valores van en favor de él. Tendría que sumar el saldo a favor del periodo fiscal 760 más el 1 millón de pesos de saldo a favor del periodo fiscal anterior, 1.760.000, más 500.000 pesos, que es la retención en la fuente que le practicaron por el correspondiente periodo. ¿Cuánto sería el resultado del renglón 86, Jorge? Que dice saldo a pagar por impuesto. ¿Cuánto sería? ¿Me escuchó, Jorge? Sí, ya voy, profe. ¿Cuánto sería el saldo a pagar por el periodo por impuesto? Saldo a pagar por impuesto en el renglón 86. Rapidito, Jorge, eso no tiene necesidad de sacar ninguna cuenta. ¿Cuánto iría ahí? No es cero. Claro que es cero. No tiene saldo a pagar por impuesto. Es lo que tiene es un saldo a favor que se le ha venido aumentando del 83, de 760, se le aumenta por el saldo a favor del periodo fiscal anterior y por la retención en la fuente que le practicaron por el correspondiente periodo. Ahí en el saldo a pagar por impuesto iría cero. ¿Cuánto tiene de saldo a favor hasta el momento? Tendría 760 más 1 millón más 500.000 pesos. Tendría de saldo a favor 2.260.000 pesos. Ojo con lo que viene, con el renglón que viene. Renglón 87, sanciones. Sanciones. Ya tiene un saldo a favor de 2.260.000, pero resulta que esta declaración la está presentando de manera extemporánea. Y el cálculo de la sanción de extemporaneidad, que lo veremos en décimo, con el favor de Dios, si estamos de aquí hasta allá, contratados por la universidad todavía, determinó que por haberla presentado de manera extemporánea, tiene que liquidarse una sanción de 1 millón de pesos, que iría en el renglón 87. 1 millón de pesos. Ese valor del 1 millón de pesos disminuye el saldo a favor que tiene el contribuyente, el responsable, porque ese valor de sanción es a favor del Estado. Como es a favor del Estado, entonces va a disminuir el valor del saldo a favor que hasta ahora tiene 2.600.000, 2.260.000, se le disminuye, se le resta 1 millón de pesos que tiene de sanción y eso nos equivale a 1.260.000. Te pregunto, Jorge, en cuál de los dos renglones iría? ¿El total saldo a pagar o total saldo a favor del periodo? Repito, de 2.260.000 que tiene de saldo a favor, tiene que descontar 1 millón de pesos por sanción. ¿Cuánto le queda?
Y si le queda saldo a pagar o si le queda saldo a favor. Le queda un saldo a favor de 1.600.000. ¿En cuál renglón iría? ¿En el 88 o en el 89? En el 89. En el 89, total saldo a favor. Quiere decir que en esta declaración de este periodo también le arrojó un saldo a favor de 1.260.000. ¿Qué puede hacer con ese 1.260.000? Al periodo siguiente, cuando vaya a presentar su declaración en el periodo siguiente, lo coloca en el renglón 84, el 1.260.000 que le quedó de saldo a favor. Así como en este periodo trajo 1.000.000 de pesos, que seguramente fue el resultado del periodo anterior, ahora en este periodo, cuando vaya a presentar la declaración del periodo siguiente, arrastra ese 1.260.000 al periodo siguiente, para disminuir, en ese caso, lo que dio como resultado hoy. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro, señores? ¿Señoras? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vaquero. Gracias por su participación. Vamos a suspender ahora 20 minutos para seguir con el tema que ya de ese tema hemos venido tratando, pero que trata del impuesto, de la tarifa del impuesto al valor agregado. ¿Listo? 20 minutos, son las 7:30. Quiere decir que nos volvemos a ver a las 7:50.